y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Más adelante vamos a estar con Federico Comesaña y viendo, bueno, si hay una luz en el horizonte de esta crisis económica que estamos viviendo, con el politólogo Diego Luján y el periplo de Cabildo Abierto dentro de la coalición de gobierno. Pero ahora estamos con nuestro invitado, el fiscal de homicidio Juan Gómez. Doctor, muchísimas gracias por estar. Un gusto, un saludo a la audiencia, ¿no? A la teleaudiencia. Muy bien. Doctor, ¿por qué se mata? La otra vez viendo estas seriales que a mí me encantan de policiales, ¿no? La Ley y el Orden, un investigador decía, ¿se mata por dinero? Se mata por, decía el otro, se mata por dinero, se mata por actos de violencia y se mata por celos, decía el hombre, ¿no? ¿Por qué mata a la gente, básicamente? Si tuviera que hacer una definición rápida, diría que actualmente se mata más por violencia, ¿sí? Porque a veces el dinero es muy poco. Ajá. Son migajas. Por la violencia que hay en la sociedad. Por la violencia que se instauró en la sociedad y por una serie de condicionantes como el lamentable tema de la droga y los ajustes de cuenta, que en realidad no son tanto ajustes de cuenta, sino cobros de cuenta incluso, que antes tenían otro mecanismo de reclamar el pago. Yo recuerdo al principio eran disparos a los miembros inferiores de alguien para decir, estás debiendo, paga, si no la cosa era como un aviso, pero ahora ya no. Ya no. Eso revela que se ha como perdido el valor de la vida, se ha ido perdiendo ese valor de la vida. Lamentablemente sí, digo, negar eso es negar la realidad. Para alguna gente, y lo más lamentable es para gente extremadamente joven, la falta de respeto por su vida ha llevado a que no tengan respeto alguno por la vida de los demás. De ahí esas situaciones que por cantidades mínimas alguien termina disparándole a una persona que le está dando todo lo que tiene. Digo, es la violencia instaurada en una parte de la sociedad, lamentablemente, la parte quizá menos instruida. Hay prácticamente una secuencia fija en los interrogatorios que hacen los jueces a las personas que nosotros consideramos que reunimos evidencias para imputarles un homicidio. Cuando llega la pregunta, estudios cursados, terminé primaria, ¿hizo algo más? Empecé primer año de liceo y le puedo asegurar que casi, yo no soy muy afecto a dar números, pero 75% están en esa franja de estudios de primaria y un año de secundaria que no terminaron, y eso le da la pauta de no haber recibido los valores necesarios para una convivencia pacífica en cualquier sociedad, ¿no? Pero más allá de ese dato que es muy importante sobre la instrucción, ¿no?, educativa, ¿qué otra característica tienen estos homicidas con los que usted trata, digamos? ¿Son muchachos que vienen de sectores pobres, básicamente? Lamentablemente sí. ¿Viven mal? Porque uno dice, no son pobres, no lo hacen por plata, viven bien, no sé qué. No, vivir bien significa periodos muy cortos del estar vinculado con la industria, llamemos entre comillas, del tráfico de estupefacientes, de contar con dinero extra dinero para darse algunos gustos, vestir con alguna ropa de marca o tener un buen par de championes, pero son muy cortas ahí está
la famosa discusión si el delito paga o no paga, ¿no? Yo considero que no paga nada, paga tristeza, paga pérdidas de vida, paga dolor de familia, paga dolor de hermanos, digo, sean tanto, mucho más de las víctimas, que es lo que más me preocupa, pero también de los imputados, de quien comete esos actos. Uno ve muchas veces un padre, una madre laburante que ha trabajado y sin embargo por ese flagelo que es determinados tipos de droga, la pasta base, seamos bien francos con lo que más aparece. Usted en algún punto a veces logra empatizar con el victimario. Y muchas veces. Muchas veces. Muchas veces porque uno trata de pensar que si, primero, no es mi costumbre, no lo será y nunca lo haré, de pisar la cabeza a nadie, aún en las peores circunstancias y frente a los peores individuos por una cuestión personal. Pero hay sujetos homicidas que uno advierte que pueden tener una posibilidad de repensar su vida, de cumplir con la sociedad y salir por lo menos con una idea de yo no quiero volver nunca más a una cárcel. Estamos hablando de un tipo de homicidio, estamos hablando del típico sicario, por decir de alguna manera. Sí, o del el joven, el sicariato es muy difícil de probar. Ajá. Sabemos que existe, es difícil. Pero el ¿Cuánto joven, cobran? ¿Cuánto cobran por una vida? No, yo me gusta siempre andar con la verdad en lo que digo. Sí. Yo del caso más claro de sicariato que tengo es la muerte del hincha de Nacional. Sí. Que fue por unas tizas de pasta. 3 tizas de pasta base, 30 gramos. Y ahí hay una duda. Yo estoy convencido que fueron 10.000 pesos de dinero extra y alguien puede hablar de una cifra superior, pero de todas formas no quita la figura del sicariato. ¿Usted dice que es el único caso de sicariato que tiene? No, digo que es el más claro. Es el más claro y que uno puede determinar con mayor precisión los montos que se utilizaron. Porque otras veces, cuando se dan estos homicidios en el contexto de grupos delictivos, no es que haya pagado plata, sino que simplemente se enfrentan por una cuestión de rivalidad o de territorio. De territorialidad. Y muchas veces de una rivalidad que uno dice, que engloba simplemente porque se miraron mal un día y uno pertenece a determinada plaza y los otros paran en otra esquina. Y si uno ve que si eso es motivo para mañana tener una muerte de algunos de esos grupos, diremos, realmente hay una violencia instalada y el tema es cómo salir de esa maraña de conductas violentas. ¿Qué comentario le merece el comentario de que se maten entre ellos? Y no es un comentario que yo pueda compartir. La vida de cualquier ser humano es importante. Yo no soy quien para determinar a aquel se puede morir, a aquel otro no. Pero aparte un día esa violencia un día puede desbordar hacia afuera del ámbito delictivo, ¿no? Y obviamente, y si yo le reflexiono de que no le importa su propia vida, más le puede importar la vida de otra persona si está en juego 100 pesos o 1.000 o 500, no. Entonces, si no logramos contener como sociedad adulta, absolutamente civilizada, ejemplo en muchas cosas
felizmente en el Uruguay, ejemplo, una sociedad que se preocupa por sus congéneres. Tenemos la prueba actualmente, digo, cómo se une la gente para enfrentar un evento inesperado como una pandemia. Digo, si no logramos robustecer esa forma de vida muy propia, creo, de un Uruguay no tan lejano en el tiempo, yo creo que vamos por mal camino, y el que se mate entre ellos termina en maten a cualquiera, ¿me entiendes? Doctor, en el 2000 más o menos ingresa la pasta base, ¿verdad? 2002, yo tuve la primera... El primer caso. Personalmente. Su caso. Eso empieza a vincular muy fuertemente la droga con el delito, que antes no estaba tan vinculada, ¿no? El traficar era un delito en sí mismo, pero la pasta base empieza a generar delitos para consumir, digamos, ¿no? Trae consigo la territorialización, trae consigo las bandas, traen consigo algunos casos de sicariato. Vamos en una pendiente, ¿verdad? Una pendiente. ¿Cuál es el próximo paso si esto se sigue agravando? Solo tendría que decir, si no le ponemos un freno a esa pendiente, sería un aumento más exponencial aún de la violencia, pero yo lucho, hay tanta gente que lucha para ponerle freno a eso. Creo que la sociedad no puede cruzarse de brazos, creo que hay que enfrentar ese flagelo con decisión, unidos. Acá no se trata de ideas, con perdón de los políticos, de situaciones de que convenga a uno o a otro. Es un tema, el tema de la seguridad pública y de la violencia de la que estamos hablando, es un tema de todos, le toca a cualquiera. Y entonces, si no somos capaces de arbitrar respuestas adecuadas a esa escalada, como bien usted señala, yo creo que no estaríamos haciendo bien las cosas. Mi lucha, digo, yo siempre utilizo la palabra, hay que seguir luchando, es mayor coordinación, mayor eficiencia, una policía cada vez más profesionalizada. Quería preguntar una cosa respecto de esto. ¿Es sencillo evitar un homicidio? Porque yo me pongo a pensar, un ámbito de los homicidios son el mundo de la delincuencia, otro la violencia doméstica que se da dentro de una casa, otro una rapiña mal resuelta, y los otros son situaciones de momento entre básicamente personas conocidas, se dan entre personas conocidas. Y yo me pongo a pensar, digo, la facilidad con que yo quisiera matar a alguien, me pongo un revólver a la cintura, salgo a la calle, elijo a alguien, pum, lo mato. ¿Cómo la policía evita un homicidio? ¿Es fácil evitar un homicidio? Absolutamente no es fácil. No es fácil. No es fácil. Creo que la cuestión parte por transmitir a la sociedad, transmitir a los eventuales homicidas lo terrible de su conducta, lo que implica, digo, lamentablemente un homicida supone una pena considerable, un apartamiento de la sociedad, un apartamiento de la familia. Es prácticamente en estas épocas de comunicaciones tan rápidas, repentinas, es como dejar a alguien demasiado atrás. Entonces el tema se convierte en cómo traemos a esa persona para que vuelva a vivir en una sociedad en forma normal, en forma responsable. ¿Expresan arrepentimiento? Algunos sí, y mire que he tenido experiencia de todo tipo, de gente que se sienta frente a usted y le niega en absoluto. Digo,
por eso requiere un trabajo muy especial el tema de los homicidios. Uno tiene que llegar a una convicción basado en evidencias y luego cuando se dan cuenta de que no fue eficaz su conducta inicial, tienen la misma forma de sentarse, pararse ante uno y volver atrás y decir, bueno, fui yo por esto, por aquello, y ahí mencionan la palabra estoy arrepentido, pero digo, a veces uno lo tiene que tomar con una pinza muy fina, todos esos arrepentimientos. De todas formas, yo insisto e insistiré en que el camino está en resocializar, y para eso tenemos que siempre utilizar las dos herramientas que considero esenciales, sin perjuicio de otras que están y que las personas más especializadas las manejan constantemente. Yo digo que no logramos rehabilitaciones si no tenemos oportunidad de que las personas aprendan a trabajar, si no lo saben, o realicen trabajo, se formen en estudios, se formen, estudien. Esas son las dos principales vías. Y hay también condiciones, hacinamientos que no son deseables, que somos conscientes como sociedad de que en este momento hay más de 12.000 personas privadas de su libertad. Las capacidades están prácticamente al tope. Entonces ahí tenemos los problemas de recursos, como tenemos problemas de recursos en la función que cumplimos, en la función que cumple el Poder Judicial, en la función que cumple la Defensoría Pública, digo, pero a eso tenemos que pensar que estamos en una sociedad con recursos limitados y confiar en que el sistema político dote al sistema judicial de lo que son recursos necesarios y que nadie en su sano juicio puede negar de que efectivamente son necesarios, ¿no? Ahora, seguimos hablando de un tipo de homicida, ¿no? Pero cuando uno ve que hay otro tipo de homicidas, la violencia doméstica u otras situaciones que son protagonizadas no por gente tan joven, ni tan mal instruida, ni tan pobre, cuando llegan los casos de violencia doméstica, ¿no le hace pensar a usted también que la violencia y el instinto homicida trasciende la mala instrucción, la mala vida, la mala experiencia, la juventud? Sí. O sea, cuando se plantea ante esos hombres que matan a su mujer y a sus 2 hijos... Yo tengo la suerte de no tener competencia en esos casos. Pero exacto, porque hay un caso de violencia doméstica. He estado frente a situaciones. Frente a esas situaciones y bueno, la condición humana es inagotable. Uh-huh. Y a veces la gente reacciona ante cosas absolutamente triviales y no lo llevo al tema de femicidio, pero lo llevo al tema tránsito, por ejemplo. Claro. ¿Cuántas veces hemos tenido situaciones tentativas, homicidios, porque una simple disputa me pasó en forma antirreglamentaria, estacionó antes que yo, y del qué te crees a una reacción violenta a veces no hay nada. Entonces es determinadas condiciones humanas de que tenemos todos, que tenemos que buscar equilibrios, buscar sentido común. ¿Es buena idea andar armado? No, definitivamente no. Las armas son para aquellas personas que sepan utilizarlas. Y aunque sepan utilizarlas, si
si estuviera frente a una rapiña, usted a una persona que sabe usar el arma, ¿le recomendaría resistirse? Si está en juego su vida o en juego la vida de otra persona, yo... Pero si es la plata... Lo legítimo. Y el derecho también protege los derechos de las personas, ¿no? Usted en ese caso son situaciones... Esas situaciones hay que vivirlas, hay que entenderlas, son extraordinariamente límites, porque usted nunca sabe lo que va a hacer la otra persona que también tiene un arma y que quizá tenga muchos menos frenos inhibitorios del que está capacitado para utilizar esa arma. Pero doctor, las cifras las estadísticas que tanto nos deberían servir para algo, ¿no? Porque si hay 12.000 rapiñas, ¿verdad? Y hay 35 muertos por rapiña, 40 muertos por rapiña, de 12.000, y de esas 40 muertes, la mayoría o una buena parte ocurren cuando la víctima se resiste. Estamos pensando que la enorme mayoría de los rapiñeros no van por la vida, van por la plata. Y de los que fueron por la plata, una parte reaccionó porque la otra parte reaccionó. Digo, si aún así con esos datos estadísticos... Bueno, es el momento, es muy difícil. Yo, en primer lugar, jamás... le echaría la responsabilidad a una víctima. A la víctima, claro. A quien se está defendiendo, ¿no? Claro, Usted piense en que quizá esa persona tiene depositada su vida en su pequeño negocio y de repente es atacada. Atacada por alguien que le aparece con un arma. Y bueno, y por eso yo desaconsejo el uso de armas por aquellas personas que no están capacitadas, que no están formadas. Creemos que tenemos una buena policía y bueno, son ellos los que nos tienen que brindar la seguridad necesaria como sociedad. Aunque usted el tema menores no le compete, pero el otro día un homicida, uno de los chingas que quedaba por ahí en la vuelta, 8 años y medio. Sí, 8 años y medio. Y se quiere llevar el máximo de un delito grave. Y ese fue el delito grave, porque fue un homicidio especialmente agravado. No. Si fuera un homicidio especialmente agravado, jamás. ¿Qué fue? ¿Un homicidio simple? Fue un homicidio simple. Pero igual, son 8 años y medio por un homicidio. 8 y medio por un homicidio. Sí. Y subir la máxima de los menores a 10 años por una rapiña, ¿no le parece demasiado? Mire, yo tengo mi opinión sobre eso y a alguien le referí que en el año 98, la muerte de Camila Chagas, una niña de 6 años en Rivera, la gran discusión en este país fue que todo el mundo estaba convencido que la pena, que en vez de ser 5 años, o hasta que el autor adolescente cumpliera 23 años, ese era el límite de las medidas para los menores. La gran discusión era que debería por lo menos llevarse a 10 años en determinados delitos, no para todos, pero un homicidio muy especialmente agravado, es un contrasentido que a un joven de 17 años y 10 meses que delinque con otro de 18 años y 10 días, uno tenga un mínimo de sanción de 15 años y el otro la posibilidad de un máximo de 5 años. Por eso digo, determinados delitos, y hay que ver, muchas veces el adolescente es quien domina, para utilizar un término, al grupo o al compañero. Digo, eso depende de tantas circunstancias. Yo no veo como un error, no veo de que se
establezca que Un en máximo. determinado delito se establezca un máximo hasta de 10 años. A mí no me hace ruido esa posición, porque ya le digo, desde el año 98 usted repasa los diarios de esa época y la gran discusión por ese caso. Me acuerdo perfectamente. Me acuerdo precisamente perfectamente. eso. Le hago la última. Usted dijo hace días, laudando una discusión que estaba ahí, o más o menos, de que los delitos han aumentado en comparación con el año pasado, ¿verdad? No. Vamos a aclarar. A mí me preguntaron si el número, porque a veces la información me gusta que sea lo más veraz, lo más. A mí lo que me preguntó un señor periodista, creo, era si yo noté que los homicidios hubieran Los homicidios, bajado. yo le dije los delitos, ¿verdad? Si usted me dijo los delitos. No, los homicidios, estamos hablando de homicidios. Yo, los homicidios. Me guío por lo que hago en el turno de 15 días que tengo. Exacto. En los meses de marzo y abril hubo un pequeño aumento si lo comparamos con los meses del año pasado. Exacto. Pero en el último turno, que yo no tengo cifras exactas, diría que fue prácticamente casi igual. A tal punto que simplemente le señalo que solo en la cárcel hubo en mi turno 3 homicidios. Pero sabe que yo quería esto, entonces, quería utilizar esto como... entra dentro de esa situación de violencia. Correcto, pero yo quería usar esto como plataforma de ver la secuencia histórica, cuando digo histórica digo del 80, ¿no? Si uno mira todos los delitos, pero también los homicidios, han aumentado, han ido aumentando. No hubo gobierno que pudiera, se dispusieron todas las estrategias, y no hubo manera. ¿Estamos condenados y hay que terminar admitiendo que esta tendencia no va a parar? Yo diría que nunca podemos sentirnos condenados, tenemos que luchar, tenemos que buscar los mecanismos. Pero a usted no le dice algo que en 40 años de la vida del país, con distintos gobiernos, con distintas estrategias, con distintas policías, con distintas políticas sociales, no hemos podido. Y usted mismo dice, un homicidio no es fácil de prevenir. Porque yo a veces digo, nunca en el debate público se admite la posibilidad de que quizás no tenga una solución, digamos, mágica, ¿no? Y obviamente una solución mágica no lo tendrá, pero yo aspiro y quizá yo esté hablando de utopías, de trasladar determinados ejemplos, determinados incentivos a sectores en los que está focalizado básicamente la actividad delictiva y especialmente la actividad de homicidios, de tratar de proyectar, sea por vía de ejemplos, sea por vía de políticas sociales, de tratar de ingresar en esas mentes que hoy no les preocupa otra cosa que el momento, el día de hoy, ingresar en esas mentes para que piensen que el día del mañana y el futuro es interesante. Yo sé que hay personas que viven exactamente el día de hoy y no tienen mañana, no tienen un proyecto. Bueno, como sociedad debemos dotar a esas personas a que tengan un proyecto de vida, a que piensen ya no en mañana, sino en la semana próxima. Y bueno, y de esa forma, lentamente, no mágicamente, podamos un día vencer, porque no es bueno vivir en una sociedad tan violenta. Doctor, le quedo muy agradecido por su presencia. Siempre fue un gusto. Yo creo que le tengo gran respeto y como le debía esta visita, y espero ahora sí salir de los medios. ¿Quiere salir un poco de los medios? Sí, salir de los medios, porque lo mío es el laburo, no es otra cosa, así que a lo mejor estoy haciendo... Muchísimas gracias, por eso mismo se lo agradezco doblemente.
Nos vamos a una tanda, ya volvemos.